Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Seguro recuerdan el escándalo de Disney con respecto a la ley No Digas Gay en Estados Unidos. Pues vamos a recapitular los momentos lésbicos baneados y los no baneados para que nos demos una idea de cómo han abordado el tema del amor entre chicas en sus contenidos hasta ahora. El orden va por año de emisión, así que comencemos. Primero vamos con los no baneados, que van desde los parpadeos hasta protagonistas oficialmente queer. Susan y Cheryl de Good Like Charlie. Disney de pronto nos sorprende a lo grande con obvia representación queer como en este sitcom donde Bob y Amy Duncan afirman haber conocido a la mamá de Taylor, pero uno la conoció con el nombre de Cheryl y la otra con el nombre de Susan, y al final ambos tenían razón, pues Taylor tiene dos mamás. Star vs. The Force of Evil. Nos queda claro que Disney le gusta hacer sus experimentos y colocar personajes queer en el fondo, como aquella vez en Los Besos Masivos donde Star y Marco van a un concierto de una boy band y durante una canción todas las parejitas se besan, entre los cuales hay chicos y chicas homosexuales. También en esta serie hay una escena de la que ya te había hablado en el video sobre chicas queer en caricaturas, donde Aki Yaki, la exnovia de Marco, lo encuentra en un puesto de tacos y le presenta a su super cool amiga Chloe, quien se recarga cariñosamente en ella, a quien conoció en su viaje a Francia, donde afirma que descubrió nuevas cosas de sí misma. Luego, al despedirse, se van juntas de la mano, lo cual parece muy sospechoso, y está confirmado que Jackie es queer, de acuerdo a un post en Twitter de Charlotte Jackson, una storyboardista de la serie, que dice: como una persona bisexual, fue un honor crear la escena de Jackie y su novia Chloe. Finding Dory. Para seguir con sus travesuras, Disney decidió hacer alusión a una pareja de chicas en esta película, que se encuentran con Dory y el pulpo disfrazado, al ponerle cabello corto a una de ellas y salir de escena agarradas del brazo. Fue suficiente para generarnos morbo y repetir el momento para corroborar qué tan lesbianas eran, pues supongo que cumplen con el estereotipo de pareja. Hasta la misma Ellen DeGeneres afirma que no se le hace que sean lesbianas, pero con esto Disney logró atraer masivamente la atención. Toy Story 4. En el primer día de escuela de la pequeña Bonnie, Disney se animó a ponernos en el centro de la escena, pero por pocos segundos y a lo lejos, a una pareja de mamás abrazándose y abrazando a su hijo cariñosamente en pleno salón de clases. La forma en que se abrazan y el hecho de que están dos en la escuela obvia su relación y nos estremece por su detalle. Pero ¿quién creen que dio el grito en el cielo? Las doñas de One Million Moms, quienes advirtieron que la escena es peligrosa por la promoción sutil del estilo de vida LGBTQ. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver también más contenido. Onward. Debido a las posibles señalizaciones de organizaciones persinadas, Disney es conocido por hacer menciones hiperfugaces a la comunidad, como que quiere y como que no quiere. Como cuando Spector, la policía cíclope de Onward, a quien le da voz la actriz queer Lena Whitey, hace una mención bien casual sobre lo latoso que puede ser el hijo de su novia. Así es, novia, su novia. No es nada fácil ser padre. También la hija de mi novia me sacó canas verdes, ¿ok? Y por este microsegundo fue censurada en Rusia y Medio Oriente. The Old House. La parejita más natural y abiertamente queer de Disney hasta ahora en caricaturas son ellas, quienes protagonizan como aprendices de brujas y descubren desde la primera temporada que se gustan mucho más que como amigas. Mientras Luz se manifestaba tantas inocentes declaraciones de amor, Amity solo se sonrojaba hasta que finalmente en la segunda temporada Luz decide pedirle que salgan juntas. Amity por supuesto acepta, se toman de la mano en un gesto bastante definitivo del comienzo de un noviazgo. Y no solo eso, también por ahí tenemos un beso. Turning Red. Con su sutil guiño, Priya, la chica seria y poco expresiva, tiene química instantánea con una chica darks en la fiesta, quien adivina su interpretación y luego bailan de una forma compartida y peculiar mientras se miran a los ojos sin parpadear.
Lo que remata el mensaje son estos gestos de sus amigas indiscutiblemente felices por su ligue, porque no me vengan con que esas caras son por festejar su rara forma de bailar. Por supuesto que no. ¿Cómo me hubiera gustado que mi yo de 10 años hubiera visto esta película? Recuerda seguirme en Kawaii, una app de videos cortos, escanea mi QR, baja la aplicación y si ya la usas, sígueme para más noticias. Y ahora vienen los baneados, Thor Ragnarok. Fue bien conocida la declaración de Tessa Thompson, la actriz queer quien interpreta a este personaje bisexual de los cómics de Marvel, donde afirma que convenció al director Taika Waititi de filmar una escena donde una chica sale del cuarto de Valkyria para dar un guiño. Waititi mantuvo la escena en la película todo el tiempo que pudo, pero finalmente se eliminó de la versión final de la película. El motivo, según esto, porque distraía la exposición vital de la escena. Por otro lado, está confirmado como el mejor de los deseos de Kevin Feige, presidente de la Marvel, que Valkyria tenga su reina al fin en la siguiente película Thor Love and Thunder. Pues esperemos que sí se haga. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Black Panther. Siendo Disney dueño de Marvel Studios desde el 2015, también podemos deducir cierta influencia en los cortes finales de sus películas, como es el caso de Okoye y Ayo, quienes conocemos en el cómic de Black Panther y sabemos que estas lideresas guerreras Dora Milaje tienen un romance importante y para la película hubo una escena previa que tocaba levemente esta relación, según afirma Joanna Robinson para Vanity Fair, en donde Okoye le echa miraditas a Ayo y ella la chulea de vuelta. Sin embargo, Marvel rápidamente negó cualquier trama romántica entre los personajes y la escena nunca llegó a la película final. Cuando Screen Crush le preguntó a George Robert Cole, el coescritor de Black Panther, si había la intención de incluir una historia queer en la película, él dijo que sí, pero al final la perdió del radar. Igual y se nos hace ver más de su relación en la próxima secuela de Black Panther 2. Star Wars: The Rise of the Skywalker. Es el primer beso entre personas del mismo sexo en los 42 años de la franquicia de películas de Star Wars, y el momento ocurre en un parpadeo que sucede al final de la película entre la comandante Larma D.A.C. y su acompañante piloto, como parte de los festejos de la victoria de la Resistencia. El beso se ve como un abrazo en las versiones de Singapur y Emiratos Árabes Unidos, pues Disney necesitaba más público infantil y es ilegal la homosexualidad en esos países. Sin embargo, en China, uno de los países más estrictos, libró la censura. Buzz Lightyear. En esta nueva película en puerta de los Pixar Studios, tuvo una escena descartada en donde una de las chicas coprotagonistas llamada Hawthorne, cuya voz es la de Uso Aduba, se besa con otra chica importante para ella. Pero desde el escándalo por el supuesto apoyo financiado de Disney a la ley No Digas Gay en Florida, los empleados LGBTQ de Pixar enviaron una declaración conjunta para protestar por la falta de claridad en su postura LGBTQ a Walt Disney Company, y parece que gracias a esto se restaura la escena del beso desde principios de marzo, así que esperemos verla en su próximo estreno. Gracias por ver este video. ¿Crees que Disney al fin pueda fijar una postura en relación a la comunidad LGBTQ? Si te gustó, dale like, así este video puede llegar a más personas. Vamos por los 100,000 subs. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.